Hola, nosotros hablaremos sobre el convulsionado mundo de los primeros años del siglo XX, teniendo como tema la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la depresión de 1929 y las características y consecuencias del cardenismo. Empecemos. La Primera Guerra Mundial. Las causas de la Primera Guerra Mundial son heterogéneas, pero la combinación de todas ellas dio lugar al estallido de la Gran Guerra en 1914, finalizando en 1919 dejando entre 9 y 15 millones de muertos. Durante el militarismo, desde comienzos del siglo XX, Europa vivía una auténtica carrera armamentística, siendo más pronunciada en Alemania y en Gran Bretaña. En este último país centrada particularmente en esfuerzos de submarina. Además, tanto en Alemania como en Rusia, de los zares, los militares obtenían cada vez más poder y se inmiscuían en las políticas día a día. Algunas innovaciones tecnológicas utilizadas en el conflicto y sus consecuencias letales fueron que la guerra surgió e impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías, al cual la mayoría de inventos fueron armas mortíferas para utilizar contra el enemigo y mejores defensas para los soldados. Este gran conflicto se organizó durante las trincheras, donde los soldados de cada bando se escondían de las balas de sus contrincantes y así atacar entre el año de 1914 y 1918. La Primera Guerra Mundial tuvo como consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales. Durante las causas sociales, una fue el deseo de afianzar la soberanía nacional, la otra el deseo de Alemania, que fue contra la comunidad de razas. Sus causas políticas fue el deseo de la triple alianza y la triple entente de tener más aliados. La enemistad de Austria y Rusia por los Balcanes, el temor de Inglaterra de perder su periodo naval. Una de sus consecuencias culturales fue que la Primera Guerra Mundial causó que muchos de los indígenas perdieran su identidad, la mentalidad y hasta los patrones de conducta impuestos por los colonizadores. Periodo entre guerras, aspecto cultural. Durante los años que van desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial en 1939, un periodo conocido con el nombre de entreguerras, se produjeron algunos de los cambios socioculturales más importantes sobre el siglo XX, y los cuales también fueron el ámbito cultural. Salieron artísticas como el cine, pintura, escultura, literarias y música, en las cuales la mayoría de estos aspectos intentaba plasmar las ideas de los crisis y problemas después de la Guerra Mundial y lo que vivía todo ese tiempo en la población y la comunidad. Uno de los más importantes fue Charles Chaplin, por los cuales él era muy famoso en esa época por sus interpretaciones en el cine, las cuales daba a conocer, como ya he dicho antes, daba a plasmar por problemas de la sociedad en esa época y los desabastos de la guerra. Aspecto social. A raíz de la Guerra Mundial, la población quedó psicológicamente dañada debido a la guerra, que se dañó en diversos ámbitos, las cuales fue el político, económico y social. Fue una de las mayores tragedias en la población, en la sociedad, porque al escuchar la vida profunda de estos, era conocida como la gran ruptura de la civilización. Hubo un gran número de muertos y miles de vidas que acabaron con mucha población. Este hecho hizo que las sociedades tradicionales en una gran parte de Europa quedaran destruidas. Se tuvieron que crear campos para la cantidad de refugios con la población de ese momento.
En general, en toda Europa existieron los problemas de vivienda debido a la destrucción de las mismas o erupción de las construcciones durante la guerra, y la cual las poblaciones se intentaban ir de esos tipos de guerras para conseguir una mejor calidad de vida y conseguir empleo, que en esa época había un desempleo fundamental. Uno de los efectos sociales más evidentes es el de la crisis de 1929, la que fue creciendo en el amparo mundial. Europa y específicamente Alemania, en plena recuperación de la posguerra, volvió a alcanzar tasas altas de desempleo, como consecuencias fueron la cierre de varias empresas y destrucción de estas. Espero que estén teniendo un excelente día. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la Gran Depresión de 1929. Este fue un hecho que marcó un antes y un después en la historia del mundo y llevó a las personas a adquirir un lema que se escuchaba habitualmente por las calles, que era: esto no puede estar pasando. Así que veamos qué motivó o qué llevó a las personas a adquirir este lema. Como todo hecho histórico, tuvo una causa, algo que lo ocasionó. En este caso, Nueva York estaba teniendo un gran auge económico por sus políticas de compre ahora y pague después, pero por este hecho mucha gente se endeudó. Entonces, posteriormente se vino el crack de la bolsa de Nueva York o Wall Street, que sucedió un martes de octubre de 1929 y pasó a la posteridad como el martes negro. También se vivió el quiebre en cadena de miles de bancos, la congelación de ventas y producción, ya que se paralizaron millones de negocios y empresas, pésimas políticas del gobierno de Estados Unidos, ya que la política estadounidense no supo hacer frente a un descalabro económico que no tenía ningún tipo de precedente. Y por último, este hecho también se pudo ver ocasionado por las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial en el mundo. Así como tuvo una causa, también provocó consecuencias. En este aspecto, quizás la más notable de esta crisis fue el incremento del paro a nivel mundial, ya que por las distintas relaciones económicas que se tienen con los diferentes países, si se afectaba a uno, afectó a los demás, por lo que se vivió un paro a nivel mundial. En Estados Unidos aparecieron villas marginales cercanas a las ciudades hechas de chapa y cartón, que se denominaron Hoovervilles por el presidente Hoover. También se vivió una etapa de bastante desempleo, ya que el paro parcial y las tasas de desempleo se dispararon de manera brutal y trajeron consigo enormes episodios de hambruna, mendicidad y enfermedades. Por último, se vivió una terrible caída demográfica, ya que como consecuencia de la ausencia de trabajo, se redujo el número de natalidad y aumentó el número de migraciones hacia otros países que buscaban mejores oportunidades para lograr sus objetivos. Afortunadamente se obtuvo una solución a esta crisis, así que veamos en qué consistió. En 1933, Roosevelt llega a la presidencia y su principal objetivo será reconstruir la economía del país, así que desarrolló un plan llamado New Deal, basado en las ideas del economista John Keynes. Este plan estaba orientado a favorecer las inversiones, el crédito y el consumo, lo que permitiría reducir el desempleo, que era lo que más afectaba a nivel mundial. Se ofrecieron ayudas a los bancos y subvenciones a los agricultores, aumentaron los salarios y se redujeron las horas de trabajo, se crearon plazas en la administración y también se diseñaron planes de asistencia sanitaria y un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones. Aquí tenemos un cartel que nos indica las principales enseñanzas que nos dejó esta terrible crisis y nos dice que si recordamos la Gran Depresión, así que si este es tu caso, no te preocupes, puedes tomar algo bueno, siempre surge algo bueno de terribles acontecimientos. Y aquí tenemos unas que pueden ser diversificar, nunca apuestes más de lo que puedes perder, ahorrar, algo que nos repiten mucho habitualmente, y tratar de no dejarte llevar por la histeria, ya que como en la crisis estaba viviendo una gran histeria, muchas personas se dejaban llevar y compraban cuando no deberían hacerlo. Así que
Por eso mejor tomar estas enseñanzas para que no se vuelva a repetir la historia como dice aquí. No repitas la historia. Eso es todo. Hasta luego. Bueno, eso sería todo. Sigan viendo el reportaje que está muy interesante. Nos vemos. El corporativismo es el régimen que sitúa las condiciones profesionales en la base de la sociedad, en un intento de superar la crisis del capitalismo por medio de distintos de los que ofrece la democracia liberal. El corporativismo fue definido como un temor como monopolio de la representación, con un número limitado de asociaciones, resultados de la decisión democrática de los afiliados o por presión del Estado. La reforma agraria. Esta se llevó a cabo en el norte y fue originalmente planeada por Emiliano Zapata, consistiendo en el reparto más grande del siglo de la historia de México. En el sexenio, Lázaro Cárdenas repartió 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. De esta manera, aumentó a 25 millones de hectáreas la cantidad de tierras en el sector social. El objetivo no solo era la satisfacción de una demanda popular plasmada en la Constitución de 1917, sino la formación de pequeñas unidades productivas con capacidad de autosuficiencia alimentaria. La nacionalización del petróleo. El 18 de marzo de 1938, el presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo. La razón principal de la expropiación fue la constante negatividad de las campañas petroleras. El decreto consistió en la expropiación legal de la maquinaria, instalaciones, edificios, etc., de diferentes compañías de petróleo. Con este mandato se estableció que el Estado de México tenía el control total sobre la producción y la comercialización del petróleo en territorio nacional. Bueno, eso fue todo, espero que el tema haya sido comprendido. Muchas gracias por su atención. El equipo estuvo conformado por Alfredo Herrera Tolama, Ricardo Coix Suárez, Celina Huitzil Tepanecat, Saúl López Rojas y María Guadalupe Reyes Huitzil.